Hola tribu, bienvenidos a un nuevo episodio. En este espacio queremos compartir con ustedes casos que han sido muy sensibles para nosotras en la consulta privada. Así que bueno, les vamos a hablar un poquito de nuestra experiencia y bueno, de unos temitas aquí que queremos tratar con ustedes. Aquí estoy con Sandy. Hola tribu. Así que bueno, empezaremos a hablar de este tema. Si gustas, tú puedes empezar, amiga. Claro. Pues miren, es que justo como que todo el mundo piensa que eres nutriólogo, eres psicólogo y bueno, pues tratas a los pacientes y no somos humanos, claro que no, somos humanos. Entonces, claro que hay casos que nos conmocionan mucho, hay casos que nos duelen. Les voy a contar justo antes de arrancar con estos casos más específicos, algo que ahorita justo me acordé. Cuando yo hice mis prácticas, las hice justo en el INP, el Instituto Nacional de Pediatría. Y porque, bueno, yo desde que estaba en la carrera me gustaba mucho toda la parte de nutrición infantil, entonces logré entrar ahí y fue como wow, ¿no? Pero ya que entré, la parte de ver el niño enfermo me tenía enferma a mí, ¿no? O sea, al final era súper doloroso para mí. Me dolía muchísimo cuando como que pasaba algo con un niño, cuando un niño moría, cuando un niño veía que empeoraba. Entonces, como que yo era así, o sea, yo emocionalmente diario llegaba pésimo a mi casa. De ahí, entonces fue cuando dije, oye, ¿sabes qué? Yo creo que yo necesito tener un poco un enfoque diferente. Y me fui mucho más a una consulta privada y no en hospital. ¿Por qué? Porque mi estado emocional no me da para estar con tanta gente enferma, ¿no? Entonces es esto, ¿no? Justo este podcast es hablar sobre cómo al final los especialistas somos humanos. Y yo creo que justo este caso que les conté del INP, por ejemplo, una vez platiqué con un gastro de ellos y le dije, es que yo no puedo, que de repente se murió un niño y nadie hacía nada, era como next. Y él me decía, bueno, Sandy, pero a ver, ¿qué hacemos? O sea, al final tenemos, como ese niño, tenemos 100 niños más. Bueno, ok, pero como que yo no podía, o sea, le dije, yo no puedo que nadie, o sea, nadie tenía una dolencia. Y ya después platicando con otros doctores en otras ocasiones, justo un doctor me dijo, no, claro que nos duele, pero tenemos que aprender a saberlo manejar porque pues nos dedicamos a eso. Y como hay casos que se nos van, pues hay casos que salen adelante y es como un orgullo y que te vuelven a llenar por dentro emocionalmente. Entonces, como que es todo, pero bueno, es duro. O sea, al final somos humanos y hasta en la clínica privada, clínica privada o pública, lo que sea, pero más que nada en consulta, que se ve mucho más el paciente sano, por decir, les digo sano entre comillas, porque claramente puede estar muy enfermo, pero se ven casos menos graves que, por ejemplo, en un hospital, pues también nos duele, ¿no? También vemos casos que nos va doliendo. Sí, ¿no? por supuesto. Y así como bien lo expresas, todos los pacientes que ves, por ejemplo, en psiquiátricos versus los que ves en consulta privada, pues es justo como la misma distancia en cuanto a dimensiones o proporciones de síntoma. Justo me invitaron a una clase en el TEC y me preguntaban varias chicas que están como eligiendo, aparte un grupo de puras mujeres, eso me llamó mucho la atención, me estaban preguntando, bueno, cómo era mi experiencia en cuanto a la práctica privada, y una de ellas me decía, bueno, ¿y cómo puedo elegir? O sea, ¿qué parámetro me recomiendas para elegir si me voy justo, ¿no? a psiquiátricos o a clínicas o si pongo mi consulta privada? Y justo le decía, bueno, depende mucho de con el nivel de síntoma con el que tú te sientas cómoda para tratar. Claro. Porque no es lo mismo, por ejemplo, si tú vas a un psiquiátrico, ves ahí a los psiquiatras o a los psicólogos viendo brotes psicóticos de los pacientes y lo ven como una experiencia maravillosa a nivel clínico, ¿no? De ir revisando casos y planteando hipótesis, pero ya hay todo un proceso de asimilación de que esos pacientes muy probablemente nunca van a ser funcionales. Claro. ¿No? A diferencia de lo que tú recibes en la consulta privada, que sí, claro, llegan con síntomas, por eso necesitan el tratamiento, pero es otra dimensión, es muy probable que tu paciente se integre funcionalmente a la vida cotidiana, ¿no? Entonces no tienes que pasar, digamos que, por un procesamiento de duelo tan grande, ¿no? Ahora, yo creo que la estructura de cada persona también es la que permite que conectemos con ciertos niveles y a veces con ciertos otros no, como se dice popularmente, tienes que tener vena,
¿no? Claro. Para las cosas. Y justo hablando de estos temas con Sandy decíamos, bueno, hay cosas para las que nosotras no tenemos vena, ¿no? Porque tenemos puntos ciegos como cualquier persona, ¿no? Y bueno, les platico de hecho de que también en psicoanálisis lo que hacemos mucho es algo que se llama supervisión de casos, ¿no? Entonces, lo que hacemos en esos espacios sí son revisiones, digamos que muy técnicas, ¿no? Revisiones de los casos como por un analista que tiene más experiencia que tú, pero también revisamos los puntos ciegos, ¿no? Como en dónde te está doliendo ese caso para trabajarlo tú punto y aparte, analizarlo punto y aparte y poder ser lo más objetiva que puedas en el acompañamiento para ese paciente, ¿no? Entonces, bueno, acá les van un poquito, ¿no? Nuestros puntos ciegos, podríamos decir, en relación a cosas que estamos viendo frecuentemente en la clínica. Bueno, les voy a platicar que hay un punto ciego que tengo y de hecho es el fundamento del por qué no trabajo por ese lado de la consulta privada. A mí no me gusta trabajar como psicoanalista de niños, porque bueno, hay toda una corriente en psicoanálisis que se especializa, al trabajo con niños, ¿no? Me encantan los niños, pero precisamente como me gusta mucho verlos felices, verlos sanos, algo que sí me toca muchas fibras sensibles es verlos sufrir, muy parecido a lo que tú platicabas del INP. Exacto. Uh-huh. Que de hecho, yo veo mucho niño en consulta, me dedico mucho a nutrición infantil, y justo es uno de los puntos que también de repente me duele mucho en ciertos niños, por ejemplo, los niños obesos. Los niños obesos me parten mucho porque pues son niños que vienen muy deprimidos, son niños que lloran mucho en consulta, son niños que noto que su autoestima está en el piso, que tienen generalmente familiares que los acompañan a la consulta muy duros, o que el familiar está exigiendo que el niño baje enfrente de él, le dice ciertas palabras que duelen, que no todo el momento, ¿no? Que empieza a doler, o que me causa conflicto, que es un poco lo que tú juegas ahí, Lu, que es el ver el familiar que está obeso y quiere que su hijo esté delgado, ¿no? Entonces, por ahí justo en un libro que leí, dice eso, ¿no? Como hay veces que el papá quiere cambiar algo que él nunca lo logró cambiar. Entonces, por ejemplo, yo soy obesa, entonces no logro yo nunca bajar mi obesidad, mi hijo es obeso, y entonces, ¿qué hago? Obligo a que mi hijo sea delgado porque de ahí yo voy a sentir cierta satisfacción. Entonces, como que esa parte a mí no me encanta, como el ambiente que se maneja alrededor de un niño obeso. Claro que hay niños obesos que están acompañados mucho más amorosamente, pero pues claramente sí, en cierto punto es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque si el niño obeso, ahí hay un tema emocional que siempre lo hemos platicado, pues la parte del peso tiene que ver muchísimo con el tema emocional. Si hay un niño con obesidad, pues la parte emocional no creo que esté al 100, ¿no? Entonces sí se ve luego, ¿no? Entonces a mí me duele mucho ver la situación, o que por ejemplo dicen, es que en la escuela me hacen bullying, en la escuela se burlan de mí, es que en la escuela, es que mi abuela, es que mis tíos se ríen, es que mis primos se ríen de mí. Me duele muchísimo, ¿no? Porque yo también soy mamá y aunque no fuera mamá, de hecho antes de ser mamá lo sentía, pero me duele mucho porque pues me duele mucho ver una persona tan chiquita con tanta dolencia emocional, ¿no? Claro, por supuesto, como que genera mucha impotencia. Exacto, ¿no? Como ¿no? que quieres abrazarlos, quieres ayudarlos, quieres sacarlos, pero pues hay muchas barreras que luego cuesta trabajo, ¿no? Que es la parte familiar. Por supuesto, es que justo los niños, como son el eslabón débil de las agrupaciones familiares, en el sentido de que todavía no tienen suficiente desarrollo, ni suficientes herramientas tampoco, por ende no son independientes, pues tienen que estar muy adaptados a la dinámica familiar, sea funcional o no. Y de hecho, esto de ser el eslabón débil también es fundamento para decir que por eso los niños son normalmente los portavoces de los grupos familiares, es decir, donde hay una disfunción familiar, quienes cargan sintomáticamente con la cuestión y lo expresan precisamente a través de síntomas físicos o emocionales, ¿no? Son los niños.
Justo ese es el argumento o uno de los tantos argumentos que utilizo para expresar por qué el trabajo con niños me duele difícil. Tanto. Claro, porque a mí me ha pasado mucho, aún incluso a sabiendas de que solo trabajo con adolescentes y adultos, ¿no? Me van canalizando pacientes pequeños, ¿no? Y cuando hablo con los papás normalmente te dicen, no, es que mi hijo tiene este problema, tiene este otro, y siempre les hago la misma pregunta. Ok, perfecto, y tú estás yendo a un espacio de psicoterapia, tú ya te estás tratando, y les puedo decir que el 99% de las veces es un no, porque mi hijo es el problema. Y eso que decía Justo. Sandy, ¿no? De mi hijo, mi espejo, ¿no? Como que quiero ir reparando lo que yo no he podido reparar en mí a través de mis hijos. ¿De quién creen que es el conflicto? Para empezar, es un conflicto de ego, ¿no? De los padres, ¿no? Porque de hecho, les menciono esto del conflicto de ego, porque al final, cuando tenemos hijos, es muy probable que lo veamos inconscientemente como una extensión de nuestro yo, porque se parecen a nosotros, a veces hasta le ponen el mismo nombre, ¿no? De la mamá o del papá, lo cual te da como otra vez, ¿no? Este indicio de, ok, hay un tema de ego por acá, de proyecciones hacia el niño. Y a mí realmente lo que me cuesta mucho trabajo a nivel personal es saber que sí puedes empezar a construir muchas herramientas con el niño, tal vez en consulta, ¿no? Para su bienestar, para su desarrollo. Pero ese niño sigue sujeto a la dinámica familiar, y eso es lo que particularmente a mí me genera mucha impotencia. A diferencia de los adultos, tú les puedes dar herramientas y entonces eso les sirve para autogestionarse y para resolver su situación en términos generales. Es más, me viene a la mente una amiga que es psicóloga, pero ella sí es psicóloga infantil, me decía, si algo me queda claro, ¿no? O sea, tratando con niños, es que el problema más grande que tienen los niños son sus papás. Y eso es lo que a mí me genera ya sé, sí, ¿no? Sí. Me genera impotencia, literalmente es eso. Y también retomando lo que decías del síntoma de la obesidad, esto aplica para niños y para adultos. Aquí hay una interpretación que les puedo hacer más desde la perspectiva del psicoanálisis. Obviamente hay que revisar el caso a caso, pero normalmente el síntoma de la obesidad nos está hablando de excesos, ¿no? Literalmente hay sobrepeso. Hay que revisar en el caso cuáles son esos excesos, ¿no? Hay mucha presión sobre el niño, se espera demasiado de él, o también hay otros casos en los que puede ser que estén sufriendo bullying, ¿no? Claro. Y entonces hay un exceso en ese sentido y se somatiza a través del peso físico, ¿no? Entonces, bueno, reitero, hay que revisar el caso a caso, pero normalmente va por ahí la cuestión. Claro. Y bueno, hablando de estos casos difíciles, les voy a contar otros que a mí me costó mucho claro que los puedo seguir viendo, pero me cuestan muchísimo. Y en una época de plano sí tuve que como que poner ahí un poco de alto en estos casos porque me afectaban. Que son pacientes oncológicos. Hay nutrólogas especialistas en oncología. Yo no soy especialista en oncología, pero claramente puedo llevar ahí el plan de alimentación de un paciente en quimioterapia, radioterapia, etcétera. Sí, le sé. Pero me cuesta muchísimo porque pues yo tuve una experiencia personal con mi mamá que murió de cáncer, entonces como que en esa parte a mí me duele mucho. Y justo cuando yo estuve 6 años en Médica Sur en el consultorio con una doctora que hasta la fecha es mi socia, y estuve ahí con ella, entonces ella tenía la parte de consulta y también tenía pacientes hospitalizados. Ella es especialista en nutrición clínica, entonces daba mucho la parte de alimentación enteral, que es por sonda, o parenteral, que es por vena. Es experta en esos temas. Entonces muchos doctores le empezaron a buscar para pacientes oncológicos que estaban internados en el Hospital Médica Sur, aquí en Ciudad de México, y entonces yo de repente estaba en consulta y me hablaba mi socia y me decía, oye, Sandy, ¿puedes ir a ver al paciente en la cama 312? Porque fíjate que estoy fuera de México y quiero ayúdame con la alimentación. Entonces ya iba, era como pase de visita, le checaba cómo iba todo y le daba la alimentación. Especialmente eran para los pacientes que ya empezaban a comer o que no tenían a lo mejor sonda, etcétera. También ahí yo entraba más, ¿no? O luego me decía, oye, tú encárgate de toda la alimentación de los pacientes que ya están comiendo bien por vía oral. Entonces tú hazles los menús, tú hazles las dietas hipercalóricas, bla, 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 ¿no? Y pues era entrar al cuarto, ver al familiar, explicarle a los familiares y ves el caso. Entonces ves en la etapa en la que está. Y yo recordaba, era como volver a vivir mi vida, como de cuando fue el tema de mi mamá, fue un año
que estuvo de que lo operaron de un tumor a que se murió fue un año completo. Entonces todo ese año fue como todo esto de radiaciones, el hospital, una alimentación especial, el bla, bla. Entonces, como que yo me revivía en esos momentos y era como revivirlo y ver el estado emocional de los familiares que me veía como yo estaba, me dolía muchísimo, ¿no? Y el saber que era como un paciente que estaba cada vez peor, porque había pacientes que por más que no tuvieran sonda, etcétera, a lo mejor estaban en vía oral, pero que sabían que era un cáncer que era mortal, ¿no? Entonces que a lo mejor era como, no, o sea, este paciente, pues le quedan pocos meses, días, semanas de vida, y estaba ahí el familiar que los veías deshechos emocionalmente. Entonces me dolía tanto que dije, ¿sabes qué? Le dije a mi socia, no puedo con esto porque emocionalmente me pega muchísimo, ¿no? Entonces, esos son de los casos que a mí me han dolido muchísimo y que medio puse ahí un cortón, pero porque es lo mismo, aunque yo me doy cuenta que a mí el paciente enfermo me cuesta mucho, o sea, era lo del INP, el paciente en hospital de oncología. Entonces creo que sí me falta esa parte, como decías, como de tener un poco más de carácter como para tratar a esos pacientes. Y fíjate, Sandy, que yo creo que se trata mucho, más allá de ser suficientemente valiente, podríamos decir, en muchas ocasiones se trata de, como les decía, tener la vena, ¿no? Para eso. ¿Y qué quiero decir con esa expresión más coloquial? Bueno, me estoy refiriendo más bien a que al final las estructuras de las personas nos permiten conectar con cierto tipo de actividades de mejor o de peor forma. Les voy a poner un ejemplo. A ver, si pensamos en un médico cirujano, ¿no? Oye, hay que tener vena. Claro. Para abrir a las personas, ¿no? Y exacto. Ya viene toda la actividad loable, ¿no? Reconstruir o lo que tiene que ver con lo estético, ¿no? Como fuere. Pero estás hablando de que esas personas en su actividad cotidiana se dedican a abrir cuerpos. Claro. De personas que están vivas. O sea, claro, claro. Está como curioso, psicopático, el tener vena para eso. Pero si se fijan, aquí entra una frase de Freud que me gusta mucho que dice que con la estructura que tengamos, tenemos que aprender algo que sea socialmente aceptado y culturalmente elevado. En ese caso que les estoy poniendo, bueno, el cirujano no está dañando a nadie, todo lo contrario, ¿no? Está sublimando su estructura, ¿no? A una actividad totalmente loable y bastante respetable, constructiva, ¿no? Los doctores salvan vidas, ¿no? Pero hay que tener una estructura clínica que te permita eso. Exactamente. Entonces, no lo señalaría como un tema de debilidad, más bien de humanidad, ¿no? Uh-huh. Creo que todos tenemos fibras sensibles, ¿no? Por ejemplo, la verdad en mi consultorio tengo bastantes doctores, ¿no? Que estuvieron en primera línea en COVID, etcétera. Y ellos que digamos que tienen esa vena, ¿no? Para ese tipo dolidos. De actividades, sí. Pero también me dicen cosas como, en tu actividad, o sea, yo no podría sentarme a escuchar los temas de otra persona. No tienen, digamos que la estructura para ello, ¿me explico? O en tu caso, ¿no? Que das este acompañamiento también, que eso es como muy particular en tu práctica clínica. Uh-huh. Eres muy amorosa, contienes mucho a tus pacientes, o sea, tienes una estructura que se presta mejor para eso. Claro. ¿No? Entonces, lejos de pensar en debilidad, ¿no? Yo creo, o en no tener, ¿no? Más bien yo creo que, bueno, es tener otra estructura y poder adaptarte mejor a otras cosas, ¿no? Sí, como ciertas fortalezas, ¿no? Exacto. Como que cada quien tiene una fortaleza diferente en ciertas cosas, ¿no? Exactamente, exacto. Y justo es totalmente normal, ¿no? Que tengamos resonancias con los casos porque no dejamos de ser personas, aunque seas profesional, ¿no? Claro. Y que eso te produzca regresiones emocionales. Y eso yo creo que de una forma muy sana puede establecer límites. Con este tipo de casos yo no trabajo porque tal vez no voy a ser la persona más imparcial, ¿no? Claro. Pero me puedo especializar en otro sector, ¿no? En el que yo no tengo tantos puntos ciegos o capaz que no tengo, ¿no? Y puedo operar mucho mejor, ¿no? Bueno, de hecho, ahí les voy a platicar, ¿no? Hablando de todos estos puntos ciegos, uno que a mí sí me produce resonancias. Sí puedo trabajar con estos casos, pero lo tengo que tener como muy supervisado, eso sí, ¿no? Para poder ir separando lo que yo voy sintiendo al respecto de esas escenas. Y tiene que ver con las madres solteras que no tienen apoyo, ¿no? A nivel de red de apoyo, ¿no? Me cuestan mucho trabajo porque
Unos buenos años mi mamá fue madre soltera, ¿no? Y estaba solo conmigo y yo veía mucho las vicisitudes por las que iba atravesando y me sentía muy impotente, ¿no? Porque como niño pues no puedes resolver, ¿no? Ni aportar a esas resoluciones. Y claro, ¿no? El hecho de estar trabajando con pacientes, ¿no? Que están justo en esa sintonía o en situaciones similares, pues me producen resonancias que a su vez me producen regresiones. Entonces, claro que me cuesta trabajo, claro, ¿no? Es más, cuando identifico que los motivos de consulta van por ahí, suelo derivar el caso, ¿no? Con la intención de derivárselo a alguien que no tenga la misma resonancia que yo, ¿no? Claro. Pero bueno, o sea, empatizo totalmente con lo que decías, ¿no? De lo que a ti te producen los pacientes oncológicos, pues precisamente porque hay resonancias, porque eres humano. Son vivencias, ¿no? También que tuviste, ¿no? Exacto. Sí, justo yo tengo una más que no es que no los vea, de hecho veo mucho, que es un poquito esto de las mamás solteras. Es como que adultos mayores, que como que hay mucha soledad. Los veo perfecto porque de hecho parte, creo que de mi consulta, lo que sí tengo como fortaleza es como esa parte de acompañamiento emocional, como que los acompaño mucho a los pacientes, se sienten como siento muy contenidos. Y justo me pasa con la gente que es adulto mayor, una persona ya grande, verla como que tan sola me duele, pero entonces como que la quiero dar así, acompañar muchísimo. Y claro que ahí los veo, de hecho hasta me da como como que gano yo emocionalmente cuando siento que ellos salen como mucho más amorosos, ¿no? Uh-huh. Pero me duelen. O sea, como que me duelen porque siento que están luego muy solos. Claro que hay adultos mayores que tengo que están bien acompañados amorosamente, pero hay muchos que, por ejemplo, llegan a consulta con la enfermera, con el chofer y la enfermera, o que llegan como solos a veces, llegan muy enfermos, a lo mejor tienen EPOC, tienen problemas de peso, tienen problemas para caminar, entonces como que esa parte a mí me duele como de querer que tengan vejez como muy digna, pero también al mismo tiempo me entra un tema emocional que de repente, por ejemplo, el familiar me dice, es que bájala de peso, ¿no? Y tiene 85 años y es como, bueno, a ver, pero no vamos a quitarle todo, si le encanta la torta en las mañanas o su tamal en la noche, o sea, también hay que ir jugando porque pues si llevamos 40 años de tu vida comiendo esa cena y que sea algo que significa hasta con una cena que tú tenías con tu mamá, por ejemplo, pues no está padre que a los 85 años te cambien toda tu alimentación, ¿no? A veces, claro, entonces... porque también no todo es salud en cuanto al deber ser del manual, ¿no? Sino también la dignidad del paciente. La dignidad, exactamente. Claro que tengo casos de adultos mayores que necesitan bajar de peso, claro, porque a lo mejor traen un EPOC que entre menos peso pues van a respirar, claro, mejor, pero como que hay muchos que es como que denles amor y que sean felices, ¿no? Es como que, pero bueno, claro que esos los veo felices, pero pues emocionalmente como que les quiero dar más amor. Claro, claro, es cierto que cuando tienes como estas resonancias con los temas que traen los pacientes, pues como que el impulso es querer decir como, bueno, a ver, punto de parte de la consulta, ¿en claro, qué te ayuda en la vida? Exacto. ¿No? Pero creo yo que algo que hay que aprender a hacer también es como mantenerse al margen, ¿no? En psicoanálisis le decimos como mantener el encuadre, porque desde ese encuadre vas a poder seguir aportándole, claro, al paciente, ¿no? Herramientas sobre todo. Ahora bien, yo creo que aquí estamos llegando a un punto interesante, ¿no? Que podría ser como la conclusión de este espacio, o una de las tantas, porque resulta que todos los seres humanos estamos en el derecho de elegir. Aquí hay dos condiciones o dos criterios que les quiero compartir. Uno es estás en el derecho de elegir cualquier cosa, sea deseable para los otros, sea socialmente aceptado o no, estás en el derecho, ¿no? Y muy aterrizado en esto que hemos estado hablando, sin importar el área de especialidad que tengas, estás en el derecho de elegir con qué sí puedes trabajar tranquilo, claro, y con qué no, ¿no? Porque algo que te robe paz, obviamente te va a distraer de tus funciones profesionales, ¿no? Y dos, el segundo criterio es poder, ¿no? Y poder tiene que ver muchísimo con tener las herramientas para. Todos los seres humanos somos finitos en términos de herramientas. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de cierto punto ya no tenemos más herramientas para gestionar. Y también tenemos que aprender a reconocer eso, ¿no? Que somos humanos, ¿no? Y valga la redundancia, pues aprender a humanizarnos también en nuestras prácticas profesionales.
Pues bueno, pues vamos a acabar este podcast justo para que vean cómo también todos los especialistas somos humanos, tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades que nos cuestan a veces mucho. Y como decía Lu, hay que enfocarnos a trabajar también en los casos que más podamos dar para que también los pacientes se sientan todavía más acompañados. Pues muchas gracias, tribu. Gracias, tribu, por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.